puede salir por allá. Ansiedad, opresión, angustia, soledad, tiempo de pérdida, oscuridad, dolor profundo. ¿Sí? Hablar de desesperación implica muchas cosas. Y en la Biblia encontramos algo referente a los pozos. En un momento me hablé sobre uno de ellos. Bueno, estaba precisamente viendo lo que nos dice. Antes íbamos a las enciclopedias. Años atrás íbamos a las enciclopedias, íbamos a las bibliotecas. ¿Sí? Para mí mi biblioteca favorita era la biblioteca municipal. También mi biblioteca fue biblioteca de la Universidad Católica, la biblioteca de la Universidad Central. Varios lugares a donde yo podía ir a investigar. Había una biblioteca también donde fue el Banco Central, el primer edificio del Banco Central en el centro, cerca del municipio. Y pues lugares donde se encontraba información. ¿Sí? Y había siempre un letrerito ahí que por favor cuidado con mutilar los libros. ¿Sí? Había gente que lamentablemente cometía ese error por no quedarse investigando, con una gilet le sacaba las hojas. ¿Sí? Entonces, en mi época, los libros fueron tan importantes. Tener un libro en casa era una joya. En la época ya de la nueva generación, de los niños actuales, ¿sí? Prácticamente los libros cambiaron su manera de presentar la información, porque ahora los niños trabajan en el libro. ¿Sí? Los leen y ahí mismo recortan, ahí mismo llenan, ¿no es cierto? Y terminan los libros mutilados, dañados, y ya no sirve para otro niño. En las épocas, en mis tiempos, los libros servían para los primeros hermanos, pasaba luego de herencia a los segundos hermanos, y seguía la herencia, y a veces hasta se guardaba para cuando ya se casen los hijos y tengan otros hijos. ¿Sí? Yo hice eso, yo dije voy a guardar libritos para el valor, muy conocido, ¿no? Para cuando mis hijos tengan mis hijos y les ha servido. ¿Sí? Ahora ya no, los libros son reliquias, ¿no? Y bueno, las noticias las encontramos de muchas formas. ¿Sí? Y estaba viendo acerca de qué ilustración podría ustedes traerlo. ¿Sí? Mire que el primer pozo petrolero del mundo fue perforado por Edwin Drake en 1859, es decir, hace 167 años, el primer pozo petrolero. ¿Sí? Eso fue en Titusville, Pensilvania, Estados Unidos. En el contexto ecuatoriano, el primero que fue perforado se lo hizo en la península de Santa Elena. ¿Sí? Actualmente es la provincia de Santa Elena. ¿Sí? ¿Sí? En Ancón, y se le llamó Ancón 1. En el siglo pasado, allá por el 1911, el hito o la noticia mundial, porque fue mundial esa noticia, que en Ecuador encontraron petróleo en la Amazonía. Entonces se perforó el primer pozo en Lago Agrio, que se le llamó Lago Agrio 1, eso fue en 1967. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta ilustración si vamos a hablar del pozo de la desesperación? Porque cuando llegó el petróleo, ¿sí? Y vieron los beneficios que podía traer descubrir petróleo, ¿sí? La cantidad de cosas que se salieron del petróleo, ¿sí? Muchas cosas, como productos agrícolas, como productos aún medicinales, ¿sí? Productos como el plástico, por ejemplo. Entonces son muchas cosas que
que salieron del petróleo, hasta para los vehículos, para los motores, muchas cosas. El petróleo es una riqueza. Entonces, los países pensaron, tenemos petróleo y eso va a transformar nuestro país. Al menos la gente lo pensaba. Nosotros pensábamos, pucha, Ecuador, petrolero, ¿sí? Un país petrolero, tan chiquito y somos petroleros, y somos bananeros, y somos cacaoteros, y tenemos grandes riquezas en nuestro país. Pero lamentablemente cuando llegó el petróleo a ciertos lugares, no en todos los lugares, esto trajo depresión, esto trajo angustia, esto trajo dolor, esto trajo desesperación. ¿Sí? Desesperación, ¿por qué? Porque empezaron a pelearse por eso, empezaron a ver gente que se enriqueció, gobiernos que se enriquecieron, los gobiernos empezaron a pensar, cuando alcance el poder, pues a través del petróleo y cualquier cantidad de dinero, ¿no es cierto?, divisas, y eso empezó a enriquecer a muchos gobiernos, a mucha gente que manejó eso a su manera, ¿no es cierto? Entonces, hubieron cosas como esas, ¿no es cierto?, que más bien causó desesperación. Mire que un pozo que conmocionó al mundo por su profundidad, en cambio, empezaron a pensar que a lo mejor encuentran otras cosas bajo tierra y perforaron el pozo más grande de toda la historia del mundo, un pozo sumamente profundo, alcanzó 12.262 metros de profundidad. Fue un hecho histórico, un hecho científico, ¿sí? Que se realizó de 1970 a 1994, duró todo ese tiempo, hasta donde llegaron con la profundidad del pozo. ¿Sí? Y ¿saben lo que ocurrió ahí? Porque encontraron unas temperaturas extremas de 180 grados, hallaron aguas y microorganismos fósiles a profundidad insospechada. Desde los 6 kilómetros pues empezaron a encontrar cosas, pero se originó una leyenda, ¿sí? Los gritos del infierno, y la gente, esa noticia llegó al mundo de que empezaron a escuchar sonidos abajo y decían que ese es el mismo infierno. Sonidos que estremecían, sonidos horrorosos, ¿sí? Que terminaron grabándolos y eso circuló por todo el mundo, ¿no es cierto? Yo era jovencito todavía, ¿no?, cuando ocurrió eso, jovencito de más de 30 años, pero sigue siendo jovencito, ¿sí? Entonces, se le llamó los gritos del infierno, pero ocurrió otra noticia, que el gran pozo de la muerte en Mesopotamia fue descubierto en el siglo XX, en la ciudad de Ur. Este pozo contenía restos de 74 personas. Es decir, que descubrieron que en ese pozo habían arrojado a esas 74 personas para que se mueran en ese lugar. Posiblemente, dijeron, sacrificadas y enterradas vivas para acompañar a un rey de la tercera dinastía. Había gente que cuando moría el rey, los enterraban con sus mujeres, con sus concubinas, con las más guapas, las más bonitas, las enterraron con el rey, porque al rey había que darle comodidad hasta la muerte, ¿no? Entonces, habían estas creencias, y allí dijeron que posiblemente hicieron que mueran 74 personas para que acompañen al rey de la tercera dinastía. Ahora, en época del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se abrieron muchos pozos. ¿Y sabe cuál fue la razón por la cual abrió pozos? Porque estamos hablando de lugares desérticos, estamos hablando de lugares secos, estamos hablando donde el calor es intenso y donde el agua escasea. Entonces la razón era eso, empezaron a abrir pozos para poder tener agua para las poblaciones, ¿sí? Entonces hicieron eso, de abrir muchos pozos. Y eran algunos pozos de bendición y otros pozos de maldición. Se abrieron pozos en diversos lugares debido a las condiciones del clima, ¿no es cierto? Y allá en Génesis 26 encontramos 3 clases de pozos: Esek, Sitna, Rehobot. ¿Sí? Pozos de aguas que abrió Abraham y que después abrió su hijo, los volvió a destapar, porque terminaron tapándolos los filisteos que estaban en contra y querían hacer daño al pueblo de Dios, terminaron tapando estos pozos, porque ya les digo, en esa época un pozo era una riqueza.
tener agua en esos lugares era algo valiosísimo, algo, lo mejor que podía tener una familia es tener un pozo en su casa, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y hubo un pozo del viviente que me ve en Génesis 16:14, ¿sí? Esta fue una expresión de Agar, la sierva de Sara, que al estar en el desierto cuando huyó, ¿sí? Cuando huyó, y porque la mandó Sara, y Abraham obedeció, ¿no es cierto? Cuando huyó ella, no tenía dónde tomar agua, encontró un pozo, encontró un lugar donde había agua, y eso sirvió para calmar su sed. Y también otro pozo muy interesante en el Nuevo Testamento, el pozo de Jacob, capítulo 4, verso 6 de Juan. Y ahí se da, en este pozo de Jacob, se da ese encuentro valiosísimo, un encuentro divino entre Jesús y la mujer samaritana, ¿no es cierto? Y tiene una enseñanza hermosa ese lugar donde el Señor habló con esta mujer, y esta mujer no sabía quién era Él, y el Señor le expresó lo que era Él, y ella le dijo, ¿y cómo? Le dijo, dame de beber, le dijo el Señor, y ella le dijo, pero ¿cómo te voy a dar de beber? Sí, tú eres judío, yo soy samaritano. Bueno, es toda una historia que hay ahí, pero el Señor terminó expresándole que de esa agua podrían tener mucha sed, podrán tomar toda la vida esa agua, pero siempre habrá sed. Pero si bebes del agua de vida que soy, prácticamente yo, nunca tendrás sed, siempre vas a tener suficiente. Entonces miren, ilustraciones interesantes, que podemos hablar de que hay pozos de desesperación y hay pozos de bendición. Y cuando empecé a hacerles la pregunta que qué les trae esta idea de pozos, pozos de desesperación, y ustedes lo dijeron, ustedes hablaron de angustia, de dolor, de depresión, muchas palabras que tenían que ver con lugares especiales. Hoy vamos a estar hablando de un pozo muy reconocido en la Biblia, el pozo que está ahí hablando la Biblia en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 38. Estaremos hablando sobre eso, ¿no? Pero en medio de esa angustia nos encontramos con Salmos, el libro de Salmos capítulo 6, del libro de los Salmos. Nos encontramos aquí con una expresión interesante que puede resumir lo que puede estar viviendo una persona en estos momentos, porque ¿quién no padece alguna necesidad? ¿Quién no está padeciendo por algún problema? Pero allí en el capítulo 6, verso 6, ¿sí? Leemos lo siguiente, y dice así: me he consumido. Mire lo que dijo David. Estaba pasando por un problema frustrante, por problemas de pecado y por otra clase de problemas, cuando él hace esta expresión: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Cuántas han llorado en su cama? A ver, de las mujeres, ¿cuántas han llorado en la cama? Ahí cuando están en su cama, ¿sí? Los hombres, ¿alguna vez han llorado en la cama? Yo sí he llorado en la cama. ¿Sí? Sí he llorado. Mi cama se ha transformado en un lugar de oración muchas veces, y he llorado ahí, inclinado ahí, a veces en la cama, a veces junto a la cama, ¿sí? Pero aquí David está hablando de algo que le consumió, ¿sí? Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Todas las noches, dice, riego mi cama con mis lágrimas. Pero al mismo tiempo, el salmista, en el capítulo 40, del 1 al 3, miren, ¿sí? Lo que dice aquí en 40, del 1 al 3. Pacientemente, lo tienen todo. Capítulo 40, verso 1 al 3. Pacientemente esperé. ¿Sí llevaron las Biblias? ¿Sí? Los que no tienen. Esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña
y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí? Entonces, cuando David hace esta expresión al inicio en el 6 y luego en el 40, primero en el inicio estaba hablando de una gran desesperación, de un gran dolor, de un gran problema que había en él. Pero acá en el 40 ya está hablando de un reconocimiento, estaba dándole la gloria al Señor por lo que Dios había hecho, por lo que Dios estaba haciendo ya en su vida, ¿no es cierto? Habiéndolo sacado de la gran desesperación, ¿sí? Que el Señor se inclinó a mí, se inclinó y oyó mi clamor en medio de esa gran angustia, ¿no es cierto? Los pozos de desesperación que pueden haber ahora, entonces, ¿sí? Puede ser que usted tenga un pozo de desesperación en su hogar, un pozo de desesperación en su vida personal, ¿sí? No sabemos los problemas y los conflictos por los cuales usted esté pasando. Y quizás siente que has caído en un pozo profundo. Hay gente que dice, me siento como que estoy en el abismo, ¿sí? Siento como que todo hay una gran desolación, algo que me está tapando, algo que me está cubriendo. Sientes que te hundes en el lodo cenagoso de la desesperación. Entonces el pozo puede ser un pozo, las deudas, la falta de dinero, la enfermedad, los conflictos. Puede ser los problemas familiares, problemas personales que vienen a su vida. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no pasa por alguna aflicción? ¿Sí? Hay personas que ha sido sus años de vida todo felicidad, todo risa, todo contentamiento, no tenían angustias mayores, salvo cosas menores, ¿sí? Pero hay gente que dice, bueno, yo soy muy feliz, ¿no? Y de pronto le viene algo que no esperaba y se hunde en una desesperación. Esas personas que han vivido tiempos de calma, tiempos de sosiego, y de pronto les llega una noticia, pues se deprimen tremendamente y es como que caen en un pozo de desesperación y algunos hasta terminan quitándose la vida. Se suicidan porque no logran soportarlo, porque no, en la vida no les presentó cosas donde ellos fueron aprendiendo de cada situación, fueron aprendiendo de cada problema, fueron aprendiendo y experimentando cosas, y ellos empezaron, su vida empezó a curtirse, su cuerpo empezó a fortalecerse en ese sentido, que hay personas que dicen, bueno, a mí me han pasado tantas cosas que si me viene aquella cosa, pues podré soportarlo, dicen otros, ¿no? Pero en medio de todo eso, la persona por más que tenga fortaleza en su cuerpo, pero si pierde a su esposa, si pierde un hijo, ve usted la situación crítica en la que se mete esta persona. Nunca lo había pensado, ¿sí? Tuvimos un pastor que pasó por una situación tan dolorosa, porque él tenía un hijito varón de unos 20 años o 19 años, y de pronto esa noche no volvió a casa, había ido a sus clases, estuvo con amigos, y él le dijo que iba a volver temprano, no volvió, se hizo de noche, pasó la noche, se hizo de madrugada, no volvió, y él clamaba al Señor, pastor, clamaba al Señor por su hijo. ¿Qué será? ¿Qué pasó con mi hijo? Y estuvo orando por su hijo, y lo voy a buscar, y salió porque en la noche ya, en la madrugada, ya no podía salir a esa hora, pero a lo que sale en la mañana salió muy de mañana, y encuentra en la esquina un cuerpo tirado en el piso, y era su hijo que lo habían asesinado. Imagínense la situación que vivió este hombre de Dios, un dolor terrible que no se lo espera, terrible, uno no sabe cómo va a reaccionar frente a las calamidades. Usted quizás no haya pasado por situaciones tan graves, pero y a veces quizás hasta usted dice, para mí situaciones que yo voy a pasar, no habrá problema, yo podré salir adelante, ¿sí? Y no creo que yo me hunda frente a situaciones críticas que vengan en mi vida. En Jeremías capítulo 38 nos vamos a centrar entonces en este pasaje. Vamos a centrarnos en este pasaje de la Biblia que nos habla de algo que pasó ahí
Del 1 al 12 es lo que estaremos viendo, pero no me voy a detener a leerlo y solamente vamos a ir parafraseando y vamos a ir expresando algunas cosas de este pasaje. Pero aquí nos vamos a topar con un varón de Dios, un profeta de Dios. Vamos a toparnos aquí. Jeremías, se lo llama en la Biblia, se lo reconoce como el profeta llorón. El profeta que siempre estaba clamando y siempre estaba pidiendo a Dios. Yo creo que cada vez que él se inclinaba delante de Dios era para llorar. Llorar porque venían problemas. Llorar porque veía problemas. Llorar porque veía cómo la gente se desenvolvía en el mundo y eso le causaba dolor. Llorar porque la gente pecaba. Jeremías lloraba por todo. Lloraba por él, lloraba por otros, lloraba por su familia, lloraba por el pueblo, lloraba por la ciudad. ¿Sí? Por eso se lo reconoce como el profeta llorón. Eran tiempos de Sedequías, que fue rey de Judá. ¿Sí? Tiempos de Sedequías, rey de Judá, en aquella ocasión. Miremos lo que dice, que versículo 1 y 2. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Jedaías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Seremías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo. Mire que un profeta recibía palabra de Dios. Y le tocaba a veces ir a hablar con el rey. Esto va a pasar en la ciudad. Esto va a ocurrir con tu pueblo. Esto va a ocurrir. Y la única situación que Dios quiere es que tú cambies tu actitud. Que tú cambies tu proceder. Que no permitas que la gente haga esto o lo otro. Porque viene juicio sobre ti. Sí, los profetas hablaban lo que Dios les decía. Y bueno, el profeta Jeremías no podía callarlo. Ya lo habían metido en la cárcel por decir cosas, ya lo habían metido en la cárcel. Pero esta vez era una profecía muy fuerte. Una profecía, una palabra que la gente no quiso aceptarlo. Porque cuando el Señor habla, no todos lo aceptan. Cuando el Señor te habla a ti, a tu corazón, a tu vida, no siempre lo vas a aceptar. No hay gente que se niega a aceptar lo que dice la palabra, aún leyéndola. Pero ¿quién dice la palabra? Que vienen tiempos del fin, que nos estamos acercando al final de los tiempos y hay que cambiar nuestra manera de vivir. No todos lo aceptan. No todos están de acuerdo con eso y prefieren mejor no saberlo. ¿Sí? Alguna vez una persona me hizo callar. Y una persona conocida, un amigo mío, me dijo: Javier, por favor, no me hables de esas cosas. Prefiero no saberlas antes que saberlas y vivir angustiado. O sea, él prefería no saber nada de lo que estaba en la Biblia, ¿no? Porque dice, después más voy a estar ahí preocupado y no quiero saber lo que Dios quiere decir. ¿Sí? Esa fue la salida de él. Entonces, miren lo que dijo Jeremías en el versículo 2. Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, ¿sí? O de hambre, o de pestilencia. Miren, eran cosas graves. O morían a espada, o se morían de hambre, o venían las pestes por causa de muerte, y iban a morir aún por la peste, ¿no? Las pestes que podrían aparecer. Mas el que pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. ¿Sí? Era algo que no solamente lo dijo un grupo de gente, lo dijo aquí, lo dijo allá, lo dijo acullá, lo dijo por esos rincones, lo dijo en esa población cercana, lo dijo en los barrios, lo dijo en las parroquias, si hubiera sido parroquias y cantones como acá, ¿no? ¿Sí? Lo dijo en todas partes, empezó a decirle, empezó a decirle a la gente eso, que los príncipes de Sedequías se molestaron. Los príncipes de Sedequías no quisieron saber más y dijeron: hay que callar a este hombre. Sí. Hay mucha gente que está callando a los siervos de Dios. Usted quizás no lo sabe, pero el próximo domingo, no se lo pierdan, traigan a la familia, traigan amigos. El próximo domingo viene acá un joven predicador, un joven
que empezó aquí en Quito recién, lo conocí hace poco, no es ni un año, no es ni muchos meses, creo que serán 3 o 4 meses que lo conocimos con mi esposa, y nos dijo él: estoy recién llegado aquí a Quito, pastor, vamos a empezar un ministerio, me han encargado esta labor, yo soy prácticamente misionero de esta organización y vengo a abrir eso, y quisiera tener un diálogo con usted. Tuvimos un diálogo y me puso al tanto cuál era el ministerio, y él va a hablar, él empezó a hablarme de las cosas que no escuchamos acá, lo que ocurre en Sudán, lo que ocurre por allá, por la zona occidental, al occidente, ¿sí? Lo que ocurre allá por esas zonas desérticas, lo que está pasando, cómo vive la gente, y en países de Latinoamérica, en países del norte, del sur, del este y del oeste, y se llama este ministerio la voz de los mártires, ¿sí? Mi hija también tuvo el tiempo para el día que fui a dialogar con él, que nos vimos, conversamos, y nos puso algunas cosas, y nos dio unas revistas que les repartía a unos hermanos, conforme me alcanzó el número de revistas que me dio, y ya va a estar recibiendo la segunda, y pronto nos dará algo más. Él viene este sábado y nos hará saber lo que sufren los hijos de Dios, cómo sufren familias del Señor, cómo son maltratadas, cómo son perseguidas, cómo matan a pastores, cómo matan a misioneros, cómo matan a mucha gente, ¿sí? Por causa del Evangelio. La persecución está en otros lugares, se ha dado acá en Ecuador, prácticamente no se oye esa clase de persecuciones, pero persecuciones terribles se dan. Venga para que sepa usted qué es esto. Domingo 29 de este mes, él va a estar acá, ¿sí? Entonces, Jeremías recibe de parte de Dios esta palabra fuerte, la comparte al pueblo de Judá, palabra que de Jehová, que no es bien recibida. Y el versículo 2 ya se lo leí. Entonces es muy paradójico, pero el ser humano necesita ayuda, ¿sí?, de muchas áreas de su vida, pero no quiere recibir la ayuda que viene de parte de Dios. Hemos caminado por varios lugares diciendo: venga, tal día va a haber aquí una campaña, van a entregar lentes. Mucha gente me decía: yo no necesito. A lo mejor ahorita se está alando los pelos y diciendo: pucha, me dijeron que me iban a regalar lentes y no me fui, no les creí, y veo que ya mis amigos andan con lentes nuevos, ¿sí? ¿No quisieron? Y muy pronto habrá otra caravana médica, ginecológica. Estamos pensando en eso, para ver si traemos acá médicos, una caravana para que atiendan a las mujeres, que atiendan a los niños. Hay formas de poder apoyar a la comunidad, muchas maneras. Y la gente, obviamente, mucha gente se niega, aunque está necesitando, y rechazan la palabra que el Señor está diciendo. Y existe una negligencia en cuanto a eso, ¿sí? Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Venía Babilonia a tomar Judá, venía Babilonia a apoderarse de todo lo que tenía Judá, no solo de los tesoros, se apoderaban de las niñas, de las doncellas, se apoderaban y al resto los mataban. Entonces, Jeremías estaba diciendo: esto va a ocurrir, el Señor me lo ha dicho, y mejor tomen esta actitud, porque su vida va a correr peligro. Frente a eso, dice el verso 4, y dijeron los príncipes, tomen en cuenta, los príncipes se reunieron y fueron a hablar con el rey, ¿sí? Los príncipes de Judá, no sé cuántos eran, pero fueron a hablar con el rey. Los reunieron y dijeron: rey, esto está pasando. Por ahí hay el profeta que tú ya lo conoces, Jeremías, anda hablando a la gente, anda diciendo cosas y metiendo a la gente cosas negativas, y en vez de dar ayuda, más bien está poniendo temor. En vez de ayudar a la gente a salir de sus problemas, más bien les está sembrando angustia en su corazón. Cosas así más o menos dicen. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad. Es decir, que hasta los soldados, hasta los guerreros estaban angustiados. ¿Va a pasar eso? Mucha, o sea, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Y yo, aquí de soldado, seré uno de los primeros que matarán, porque estoy en el ejército.
empezó a angustiar, ¿sí? Los hombres de guerra. Y las manos de todo el pueblo, dijo que venía a angustiar aún las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras porque este hombre no busca la paz de este pueblo. Miren, lo acusaron, prácticamente lo calumniaron como sedicioso, porque alguien que empieza a poner cosas en la mente de otro. Miren, en nuestro tiempo, si ahora mismo usted empieza a hacer cierto tipo de campaña y empieza a hablar contra el presidente, y si por ahí alguien lo escuchó y lo identificó y quiere tener alguna ventaja, podría decir: mira, hay un personaje allá en Zavala, allá en Marianas, que anda diciendo golpea las puertas para decir esto contra el presidente. Terminará usted a lo mejor desapareciendo, porque ahora es mejor desaparecer a la gente antes que esperar otras cosas. Prefieren desaparecer, callarlo para siempre a alguien. Mucha gente ha desaparecido, ¿sí? Este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y mire la actitud del rey, ¿sí? El rey deja a merced de los mundanos, enemigos de Dios, al profeta Jeremías, ¿sí? Y dice: está en vuestras manos. Prácticamente lo que les dijo: hagan ustedes lo que quieran. Si ustedes creen que Jeremías está actuando mal contra el pueblo, bueno, ustedes sabrán qué hacer con él. Tienen mi autorización, ¿sí? Procedan como quieran, ¿sí? Porque ahí está lo que dijo el rey. Mire lo que dijo. Y dijo el rey Sedequías en el verso 5: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Claro, el rey no se fue contra los príncipes, porque dijo: estos han venido a reunirse a pedirme que yo tome alguna actitud sobre esto, y si yo me voy contra los príncipes, ellos van a hablar contra los gobernadores y van a decir: el rey está a favor de Jeremías y está en contra del pueblo, hay que votar al rey. Al haber temido también Sedequías, y dijo: mejor hagan, ustedes sabrán lo que van a hacer, ¿sí? Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. En la cárcel, en el patio había un pozo profundo, y metieron a Jeremías con sogas. Era tan profundo que tuvieron que ponerle sogas y bajarlo, ¿sí? Y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. El cieno en esa época era un lodo muy espeso, no espeso, sino un lodo como gelatina, ¿sí? Era un lodo chicloso. Era un lodo, dice que lo preparaban de tal manera para ir mandar a gente a morir. Los metían en esas cisternas y allí hasta que mueran, porque les llegaba el lodo hasta el mentón. Arenas movedizas. Y ellos era como una arena movediza. Entonces, todo hombre que se iba contra el rey o hacía cosas en contra del pueblo, los lanzaban ahí para que mueran. Simplemente lo dejaban a su abandono ahí, a su suerte, y el cielo les llegaba hasta aquí. Tenían que no estar así, sino que estar así, ¿sí? Para por lo menos respirar. Pero el lodo se encargaba de hacer la otra parte, deshidratar a la persona, ¿sí? Y claro, cuando bajaron a Jeremías, eso fue lentamente. No fue que de forma inmediata ya estaba como que fuera algo, no. Fue lentamente bajando, absorbiéndolo. ¿Qué creen que pasó con Jeremías? ¿Qué hizo Jeremías ahí? ¿Qué hubiera hecho usted en su lugar? Lloró otra vez lloró. Dice que el profeta lloró. Bueno, Jeremías habrá clamado, pero habrá hecho un clamor Desesperado. El clamor, mira, hay oración, hay intercesión y hay clamor en la oración. La oración natural, que usted va por ahí y dice: Señor, bendice este día, ayúdame, apóyame, voy a buscar trabajito, ¿me puede ayudar, Señor? Intercesión, ya está orando desde el día
8 días orando usted. Señor, por favor, ábreme puertas. Señor, que haya gracia en la gente, que la gente me reciba, que ese gerente, prepare el corazón de ese gerente. Y cada día está usted intercediendo. Eso es interceder. ¿Sí? Continuamente pidiendo, esto está pasando, Señor, ayúdame. El clamor en oración ya son gritos. Señor, por favor, sácame de este pozo, me está matando. Señor, mire esta gente. Y en medio de eso habrá dicho, perdónalos. En medio de todo, como dijo Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Clamor es ya gritar. No sé si usted lo ha hecho. Si alguna vez usted en su casa, estando a solas, habrá gritado al Señor así. Y le ha dicho, Señor, mis hijos, Señor, por favor, mira lo que está pasando con mi hijo a quien yo lo amo, que le he entregado todo. Señor, no puede ser. Mi hijo se está perdiendo con esos hombres, esa gente mala. Eso es clamor. Clame por sus hijos. Clame por su relación. Clame por los problemas de hogar. Pero si se pone a solas, ahí inclínese, allí llore, allí póngase de rodillas, ahí ponga su rostro sobre el suelo y clame al Señor. Es bueno orar, es bueno interceder y es bueno clamar. Me tocó, yo muchas veces he clamado al Señor. ¿Sí? Una vez estuve en la refri, mi esposa estaba padeciendo hemorragias. ¿Sí? Y llegó un momento en que la situación ya estuvo muy grave, sumamente grave. ¿Sí? Una vez se me quedó en el mueble y ya no quería levantarse, acostada ahí. Fui a llamar a un médico cercano, pastor también, me vio y él dijo, prácticamente, si esperamos un poco más, tu esposa se iba. Antes de eso, me tocó clamar. Porque me acerco al refrigerador a ver una de las últimas fotos de mi esposa, ¿sí? Y veo su rostro, el Señor me mostró muerte. Mi esposa estaba muriendo. ¿Sí? Y lo vi ahí, y veo un rostro de muerte. Desde ahí empecé a levantarme de madrugada a clamar. Y cuando estaba sola gritaba, Señor, mi esposa, bendice a mi esposa, dale vida, la necesito para que me ayude en el nacimiento de nuestros hijos. No sabe usted cómo clamé, pero otra cosa es clamar. Le invito a que aprenda a clamar y buscar al Señor, no solo en oración, no solo en intercesión, en el clamor. Posiblemente Jeremías lo hizo. Estuvo ahí gritando y los soldados pasaban por ahí y lo escuchaban. Míralo, se ha sido un cobarde este hombre. Mira cómo está llorando ahí. Ese profeta lloró por todo, llora. Pero ellos sabían que Jeremías hablaba a su Dios. ¿Sí? Él no estaba hablando por la gente prácticamente. Yo creo que al rato pidió perdón por ellos. Pero más bien clamaría, Señor, si está en tu voluntad, que así sea. Si tengo que morir, que así sea. Pero si no está en tu voluntad, Señor, sácame de aquí, porque hay mucho que hacer en el ministerio que has puesto en mis manos. Habrá. Esa es una clase de relación así. Porque Jeremías fue llamado para un ministerio fuerte. Entonces el rey Sedequías se olvidó. No pensó en las muchas bendiciones recibidas por parte del profeta y lo abandonó a sus suertes. Los príncipes lo metieron en una cisterna, en un pozo que contenía lodo. Jeremías empezó a hundirse. No aceptaron la palabra profética y más bien se enojaron que Jeremías lo lanzaron en ese pozo y empezó a hundirse. Pero siempre para aquel que clama hay respuestas. Amén, amén. Para aquel que busca a Dios, siempre hay respuestas. Para aquel que aprende a confiar en el Creador, siempre hay respuestas de bendición. Siempre habrá respuestas de bendición. A veces aún la misma muerte puede ser respuestas de bendición. Hay gente que ha muerto y dice, pero si yo estuve orando por mi madre, y de pronto se abren otras puertas, aún en la muerte. Por eso decimos que
no todo termina acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún cuando bajemos a la tierra, cuando ya muramos, ¿sí? Se abre la puerta de la esperanza, la puerta de la vida eterna para aquellos que mueren en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Entonces, si en un momento de prueba estás pasando como la enfermedad, la falta de dinero, un problema legal, acudes a un amigo, el amigo te queda mal, la gente habla de ti, no te prestan atención a tus causas, a tus problemas, te vas a sentir abandonado. ¿Cuál sería tu reacción? Sentirás que te hundes en el pozo de la desesperación. El prójimo puede darte la espalda, puede tu esposa darte la espalda, tus hijos te pueden dar la espalda. ¿Sí? Eso está viviendo una familia cercana. Ahorita puedo hablar de eso. Una familia, nos enteramos que solo esperaba que él se jubile. El momento de la jubilación, antes de la jubilación, todo amor, todo confianza, papi firma aquí, papi firma acá. Cuando él quiso retirar el dinero ya no podía, todo estaba bajo la esposa, bajo las hijas, y él dice que no tiene veces ni para el pasaje. Recibe como, no sé, como 700, 800 dólares mensuales, y su esposa y sus hijas manejan todo el dinero. Y él tiene que pedir el favor, ¿me pueden dar $1 porque quiero irme al centro? Eso está pasando con él. Esa persona estuvo aquí el día que hubo la campaña. ¿Sí? Entonces, esas cosas pasan, esas cosas están ocurriendo, amados. Esa situación se da. Dice en Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8. Ahí está una linda expresión. A ver, 31. Dice así. Se me pegaron las páginas. A ver, dice así 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Es una promesa de Dios. Recuerda, si tú te pones en comunión con Dios, si tu mejor amigo es Dios, todo lo que ocurre en tu vida, recuerda que Jehová, que el Señor está delante de ti. Él pelea las batallas por ti. Él te ayuda en los momentos de angustia. El Señor te ayuda en los momentos de desesperación. Dios nos bendice. Jehová va delante de ti. Y dice en Josué 1:5, no te dejaré, ni te desampararé, le dijo el Señor a Josué. ¿Sí? Y se lo dijo cuando le estaba encomendando una gran tarea, dirigir el paso del pueblo de Dios después de que murió Moisés, dirigir en la siguiente ruta hacia Canaán, la tierra de bendición que había ofrecido Dios para su pueblo. Y claro, Josué estaba angustiado, porque si ahora murió Moisés, y ahora ¿cómo dirijo a tantas miles de gente? ¿Cómo les dirijo? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Y el Señor le dijo, no te angusties, tranquilo, solamente esfuérzate y sé valiente. No te dejaré ni te desampararé. Al igual que estuve con Moisés, estaré contigo. Al igual que el Señor bendice a su pueblo, si yo me uno a ese pueblo, siguiendo a Cristo, también recibiré bendición de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu problema? Todo obra para bien en medio de los problemas. ¿Sí? Aunque haya frustraciones fuertes, rechazo. Si en ti se han repetido motivación y desaliento, motivación y desaliento, motivación y desaliento, a partir de hoy, podría yo decir, se manifestarán etapas de motivación, triunfo, motivación, victoria, motivación, triunfo, motivación, victoria. Lo tengo que tomar por fe.
¿Por qué? Porque la fe es esa. Yo empiezo a creer lo que no existe. Yo empiezo a ver lo que no veo. Yo empiezo a tomar aquello como que ya está hecho, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, es la fe de un creyente. ¿Sí? Usted puede decir, yo voy a salir de esto en el nombre del Señor. La victoria es mía, venceré porque Cristo venció en la cruz. Venceré todo ataque del enemigo. Ahora, vamos a verlo desde otro punto de vista. Un pozo con agua es un pozo de bendición, de vida, de gozo. Un pozo de lodo es un pozo de muerte, de desesperación, de maldición. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo está su vida como hijo de Dios? Usted mismo, ¿es un pozo de bendición o es un pozo de desesperación? ¿Cómo se muestra usted como hijo de Dios ante los demás? Ante su familia, ante sus amigos. ¿Es un pozo de bendición o es un pozo de angustia para otros? Tus relaciones interpersonales, familiares o amistosas deben ser de bendición y no de desesperación. No tenemos que atarnos ante los lazos que el enemigo nos lanza. No tenemos que atarnos a eso. Tenemos que vivir en libertad, porque en el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios. Pucha, ya me están poniendo el límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de pozo deseas ser? ¿Y de qué pozo deseas salir? Tu hogar debe ser un pozo de bendición y no de desesperación. Vea, nuestro hogar tiene que ser el lugar de descanso, el lugar donde hallo paz, el lugar donde encuentro felicidad, donde hallo nada bien fuera de mi casa que cuando llego a casa. No hay nada mejor que en vez de estar con amigos, en reuniones, sí, disfruto de esas reuniones con mis amistades, disfruto de las reuniones con mis antiguos amigos y amigas, pero no hay nada mejor que ir y tener un tiempo de descanso en mi casa, porque en mi casa hay amor, en mi casa hay paz, porque en mi casa nos amamos. Pregúntele a mi nieta cuál es su concepto de tener una familia. Pregúntele. Ella sabe lo que es la felicidad. Mi esposa, conversando con ella, le dijo, ¿cómo te sientes, mijita, aquí en la casa? En mi casita me siento feliz. Sí, aquí nadie se pelea, aquí hay mucha paz, hay mucha felicidad aquí. Ella es feliz en su casita, en su hogar. ¿Sí? Entonces ella entiende eso, ¿no? Nosotros decidimos qué lugar tener. Volvamos al punto. ¿Estás metido en un pozo de desesperación, de angustia, de frustración, de desilusión? Tu fe está por los suelos y piensas que Dios te ha abandonado, ¿sí? Y lo que han dicho sobre ti los médicos, si lo que han dicho sobre ti los médicos es negativo, no prestes atención. Cada vez que usted va a un médico y le dice, esto está pasando, usted vaya caminando diciendo, Señor, gracias. Recibí aquello, pero te doy gracias porque tú eres mi sanador. Porque tú eres quien tomas todos mis problemas. Porque eres tú quien resuelves todas mis angustias. Porque, Señor, mi salud depende de ti, no de los hombres. Mi salud depende de lo que tú digas de mí y no de lo que los hombres digan de mí. Tú, Señor, eres el Dios que cambias los diagnósticos. El hombre me puede dar diagnósticos negativos, pero cada vez que voy y me refugio en el Señor me dice, yo soy vida, yo soy tu sanador, y el Señor es quien me levanta y quien me bendice. Señor, no tengo para esta semana dar de comer a mi familia. Señor, bendice. Y el Señor va a responder de muchas maneras. Aquí hay muchos testimonios al respecto. Entonces, no vivas atrapado. A veces la mente nos atrapa. Mire, cuando usted da mucho lugar a la mente, en la mente es el campo de batalla del enemigo, del demonio. El enemigo mete cosas en la mente, cosas negativas especialmente, para que yo me ate a esas cosas negativas. Pero yo debo vivir
cada día pidiendo al Señor que me libere de esos pensamientos negativos. Yo quiero levantarme pensando en que hoy es un día nuevo, en que hoy es un día de victoria, en que hoy es un día de salud, hoy es un día en que en mi mesa tendré alimento para mi familia, hoy es un día en que no me faltará esto, no me faltará lo otro, porque tú eres quien me bendice, tú eres el dueño del oro y la plata. Señor, de ti dependo y no dependo de este mundo, no dependo de las circunstancias. Tenemos que empezar nosotros a declarar en fe muchas cosas. ¿Sí? En fe. Entonces el salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así dijo el salmista en el Salmo 40, del 1 al 3. Se inclinó. Él ha visto tu paciencia. Él sabe que has estado esperando. Él oye tu clamor y obra en misericordia. Y entonces, volvamos a Jeremías. ¿Qué pasó con Jeremías? Frente a la angustia, a la desesperación, porque era humano, él se desesperó ahí. Sí, horrible de ser, no morir y que luego se te mete por la nariz, por las orejas, por los ojos. Tiene que ser horrible. Tiene que ser horrible morir ahogado. Tiene que ser horrible para las personas que murieron en el terremoto de allá de Esmeralda, que quedaron sepultadas. ¿Sí? Y ver que el oxígeno se les acaba. Tiene que ser muy horrible eso. Ese fue un tiempo de clamor, de pedir mucho por esa gente. Unos sobrevivieron, otros no. A otros los encontraron enterrados, ¿sí? Desgarrados de angustia. ¿Cómo serán esos dramas viendo las caras de estas personas, no? ¿Cómo será? Entonces, amados hermanos, vemos aquí que el Señor oyó el clamor de Jeremías. Y en el verso 7 dice: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en una cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió a la casa del rey y habló al rey diciendo: miren, Ebed-Melech, ¿quién era? ¿Era una autoridad? No. ¿Era superior a los príncipes? No. Él era un eunuco. Un eunuco era alguien a quien le habían cortado sus testículos para poder cuidar a las doncellas del rey. ¿Sí? A las vírgenes del rey, porque nunca ocurra nada. Entonces ellos se transformaban en eunucos. En ellos tenían confianza el rey. Eso era Ebed-Melech. Prácticamente Ebed-Melech era un hombre, diríamos, sin apellido ni causa. Diríamos así. Pero cuando él vio que el profeta fue lanzado a la cisterna, cobró valor. Sí, habrá pedido a su Dios que lo ayude. Algo hay que hacer, le dijo: Dios, ayúdame, tengo que hacer algo, no puedo permitir que muera el profeta, a quien yo conozco, lo he visto hacer tantas cosas, y es un hijo tuyo. Algo, pero algo tengo que hacer. ¿Qué debo hacer? Y vio al rey sentado, lo vio al rey sentado. ¿Sí? Y se fueron de él. Salió de la casa, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor, el rey, mal hicieron estos varones todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pero pues no hay más pan en la ciudad. A veces le lanzaban, a ver si puede comer, si está congelado hasta acá. Misericordia, le lanzaban pan y se enlodaban. ¿Sí? Pero eso hacía. Ebed-Melech se sintió con esa fortaleza. Nadie podía hablar con el rey, hermanos. Una persona común y corriente, los príncipes podían acercarse, y ni aún solos. Ellos buscaban unirse a otros para ir a hablar. Acompáñame, quiero hablar con el rey sobre esto. ¿Sí? Porque podía el rey dar una orden y tú vienes a mí a hablar. Tú no tienes nada que hablar conmigo, tú eres lo más bajo. Y enseguida los mandaban a matar. Pero Ebed-Melech, Dios le dio fortaleza. Se fue contra la decisión de los príncipes. Los príncipes habían dicho: hay que matarlo.
¿sí? Era el juicio de los príncipes, muerte, el juicio de Dios es vida. El enemigo te puede decir a ti estás destruido, el Señor te puede decir, no, al contrario, yo te estoy renovando tus fuerzas. Tú sigue adelante, sigue con tu proyecto, anímate, hay mucho que hacer, todavía no ha terminado. Tú tienes todavía la fortaleza necesaria para hacer grandes cosas en mi nombre, hazlo. Dios va a decirnos, en mí hay vida, en mí hay fortaleza, en mí se renuevan las fuerzas, en mí se renuevan la visión, se renuevan los ideales, los sueños. Hay gente que ha dicho, imposible, a mi edad no puedo ni estudiar, ya pasó ese tiempo. Vaya a ver usted las noticias, gente de la tercera edad graduándose, alcanzando lo que nunca pudieron hacer de jóvenes. Esas noticias tenemos. Entonces, Dios usa a Ebemelech, habla con el rey, ¿sí? Y el rey es prácticamente topado en una área escondida de él, y de pronto, que se llama compasión, y de pronto siente compasión, ¿no es cierto? ¿Sí? Siente compasión por el profeta Jeremías. Y dice el verso 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. La respuesta de Dios. Y todavía le da la orden para que use a 30 de sus soldados, ¿sí? Porque era tal la fuerza que chupa el lobo, absorbe, ¿sí? Absorbe. ¿Se acuerdan de esa niña que murió allá en México? En Colombia? Cuando desapareció en la ciudad, me olvidé el nombre, ¿sí? Y encontraron una niña que había quedado en medio del lobo, entre tanta lodazal que tapó la ciudad, y ella era una sobreviviente. No la podían sacar. ¿Qué no hacían? Y no la podían sacar. De todo hicieron, y esa niña más bien daba esperanza. Ella decía, no se preocupen, sí, yo estoy tranquila, dígale a mi familia que estoy bien. Y cada vez iba muriendo, su rostro se iba ennegreciendo, amoratando. En Armero, Colombia, si usted lo ve en YouTube, Armero, Colombia, hay bastante filmación sobre eso. Terrible, hasta que murió esa niña. La fuerza del lodo era tal, porque no es un poquito de lodo, el lodo en toneladas. Entonces, amados, Dios usó a este hombre y lo mandó a él mismo a sacar al profeta. Y dice el verso 11, y tomó Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería. ¿Cómo se sentiría Melech? El rey me escuchó, el rey me ha dado una orden y fue con orden. El rey dice eso. Sí, aquí está el sello del rey. Él puso el sello, miren. Me dijo que tú, 30, vengan, me acompañan. Ya nadie puede irse contra Melech, porque era la voz directa del rey. Y fueron con él. Y Melech dijo, ¿cómo hacemos para sacarlo? Algo hay que hacer, ¿no es cierto? Y tomó, dice, entró a la casa del rey, todavía entró a la casa del rey, debajo de la tesorería, dice ahí. Y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo desde arriba el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, ¿sí? Aquí, ¿para qué? Para que él se cruce, para cruzar la soga, ¿no? ¿Sí? Claro que Jeremías no estaba hasta acá. Tomen en cuenta que iba hundiéndose poco a poco. Cuando lo lanzaron al tiempo, Ebed-Melech se dio cuenta de eso. Entonces el lodo lo iba absorbiendo, iba hundiéndose, hasta que la gente se hundía y moría. Entonces le dijo, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna, y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron a la cisterna. Quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Amados,
Amadas hermanas, amados hermanos, ¿cuál es tu pozo? ¿Cuál es tu pozo de aflicción? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu problema? Mira, dile, Señor, lánzame esas sogas de bendición y sácame del lodo cenagoso. Sácame de este problema. Ayúdame a alcanzar la libertad que quiero. Ayúdame a alcanzar libertad en medio de mi angustia. Empiece a clamar. Empiece a orar. Recuerden, orar es una oración que lo puede hacer en el voz. Interceder es constantemente orar por algo, constantemente. Pero si no ve la respuesta, empieza usted a clamar, a gritar, a decirle, Señor, que mi hijo vuelva a casa. Señor, al igual que el padre, ¿cómo clamaría por su hijo? No por el hijo pródigo. ¿Cuánto estaría llorando por su hijo que se fue? ¿Y cuánto clamaría este hombre decir, que mi hijo vuelva a casa? Señor, trae a mi hijo. Señor, no le voy a reclamar. Señor, no le voy a hablar. Cuando venga, haré fiesta por él. Y eso fue lo que hizo. Llegó el hijo pródigo. Y cuando el hijo pródigo estaba a punto de decir lo que había estado repasando y repasando, esto le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí, eso iba a decir. Lo repasó tantos días, porque después de haber pasado una gran angustia de hambre y quería volver a la casa, y entonces lo preparó tantas veces, pero tantas veces que ya lo tenía bien memorizado. Y cuando llega, Padre, ¿usted cree que ese papá le iba a permitir que hable? Lo abrazó, lo estrechó, no digas nada, hijo. Lo hermoso de esto es que el hijo que había muerto ahora vive. Estás tú aquí y ven, tú eres mi hijo, te amo, te he extrañado, qué bueno que volviste a casa. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. Volver a los brazos del Señor en medio del peor dolor, de la peor angustia. Volver a la casa del Señor, volver al Señor, volver a los brazos de Jesús. Es como recibir trapos viejos y ponerlos en mi cintura. Y dice el Señor que nos atrae con lazos de amor. Nos atrae con lazos de amor. Y el Señor nos enlaza y nos saca del lodo cenagoso. Así dijo el salmista David: me sacó del lodo cenagoso. Ese problema es un lodo cenagoso. Esa angustia en tu casa es un lodo cenagoso. Inclina su rostro y dígale al Señor.